¿Cómo cocinar con lentejas en lugar de carne? Hoy te voy a compartir 3 de mis recetas favoritas para que puedas cocinar con lentejas sin usar carne. Recetas fáciles, rápidas y económicas. No te pierdas este video porque está buenísimo. Para preparar esta delicia de almuerzo sin carne, te cuento que vamos a usar 2 ingredientes básicos. El primero va a ser una taza de lentejas secas, lentejas crudas. Las vamos a dejar en remojo para poder digerirlas mejor, como mínimo 8 horas. Una vez que pasó ese tiempo, les retiramos el agua a las lentejas, las enjuagamos bien y las cocinamos con unas hojitas de laurel hasta que estén tiernas. Nuestro otro ingrediente básico para hacer estas albóndigas va a ser el arroz. Yo voy a usar arroz integral de grano fino, podés usar cualquier arroz integral y si no tenés arroz integral podés usar arroz blanco. Lo lavamos bien y lo vamos a cocinar también hasta que esté tierno. Y una vez que se cocinaron estos ingredientes, en una procesadora vamos a colocar 2 tazas de lentejas cocidas y media taza de arroz integral. Vamos a sumar algo verde, yo voy a usar albahaca fresca, podés usar perejil o cilantro. Voy a sumar también 2 dientes de ajo y media cebolla. Si no querés usar cebolla, podés usar 1/4 de taza de zanahoria rallada. La cebolla va a aportar la humedad a la preparación. Y condimentos súper importantes, yo te cuento los que yo voy a usar: 2 cucharaditas de comino, 2 cucharaditas de pimentón dulce, 2 de orégano y 2 de sal. Podés sumar cualquier otro condimento que te guste. Procesamos y contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Si hace falta remové, pero no agregues nada de líquido a la preparación. Tenés que procesar sin agregar líquidos. Y si te está gustando la receta, no te olvides de compartirla para que más personas puedan disfrutar de este delicioso almuerzo sin carne. Vamos a colocar la preparación que va a quedar con esta consistencia como si fuera un picadillo. La vamos a colocar en un recipiente y vamos a reservar. Esto tiene mucho sabor. Esta preparación no lleva huevo, no lleva gluten. Te va a encantar. Vamos a reservarla y en un plato vamos a preparar un poquito de pimienta negra y una pizca de cúrcuma para potenciar los beneficios de la cúrcuma. Vamos a colocar sal, 3 cucharadas de semillas de sésamo que son opcionales. Puedes usar semillas de sésamo tostadas o puedes usar semillas de girasol tostadas, molidas, y media taza de cualquier harina para rebozar. Yo te cuento que como vivo en Brasil, compro siempre para rebozar harina de mandioca tostada, que aquí es súper económica, es muy accesible, está en todos los supermercados. En tu caso podés usar cualquier harina para rebozar, la que encuentres o la que tengas en tu cocina. Vamos a sumar esto a la preparación. Súmalo de a poco porque quizás te pueda quedar muy seca la preparación, y si la preparación queda muy seca, las albóndigas se van a desarmar. Mira, te cuento que si colocas la mano en la preparación va a ser más simple que sepas cuál es el punto. Si sentís que la masa te queda así húmeda, fantástico, ese es el punto. Vamos a armar las albóndigas. ¿Y cuánto tiempo te duran? Te cuento que te van a durar, si las colocas en el freezer, hasta 3 meses. Y si las guardas en el refrigerador, 3 días aproximadamente. Te cuento cómo las voy a preparar. Voy a calentar una olla con un poquito de aceite de oliva y las voy a dorar por aproximadamente 5 minutos. Cuando están doraditas voy a agregar salsa de tomate. Agrega cualquier salsa de tomate, la que te guste, y esta parte también la podés hacer al horno y después le agregas la salsa de tomate. La voy a servir con un poquito de cilantro fresco y las voy a acompañar con unos deliciosos espaguetis sin gluten. No te imaginas lo rico que es este almuerzo. Para hacer estas deliciosas salchichas vegetales vamos a usar 2 dientes de ajo, los vamos a picar, una cebolla pequeña. También puedes usar puerro en lugar de cebolla o puedes usar cebolla de verdeo.
Vamos a usar condimentos, esta parte es muy importante. Yo voy a usar pimienta de Jamaica molida, 2 cucharaditas bien llenas. En lugar de pimienta de Jamaica podés usar curry o podés usar garam masala o podés usar comino. Cualquiera de esos condimentos va a quedar muy bien en esta receta, o podés usar cualquier otro condimento que tengas en tu cocina. Vamos a colocar la cebolla y el ajo en una olla con un poco de aceite de oliva. Vamos a cuidar que no se queme, tampoco que se dore, queremos solo que se ablande. Una vez que se ablandó la cebolla, apagamos el fuego y colocamos el condimento. En este caso yo estoy usando la pimienta de Jamaica. Recordá que podés usar cualquier condimento. Lo importante es darle sabor a estas salchichas vegetales. En una procesadora o licuadora vamos a colocar 2 tazas de lentejas bien cocidas. Estoy usando lentejas marrones, podés usar también lentejas rosadas, las que tengas. Vamos a sumar media taza de batata cocida. Sí, batata cocida o camote boniato, como lo conozcas. También podés usar papa o yuca. Nos sirve para ligar los ingredientes. Y ahora vamos a sumar la cebolla con los condimentos. Esto le va a dar sabor. Y vamos a rallar remolacha o betabel cruda, 4 cucharadas. 4 cucharadas. Esto es para darle humedad a la preparación, porque no vamos a colocar nada de líquido. Agregamos sal marina a gusto. Yo puse una cucharadita de sal y vamos a procesar hasta que nos quede con una consistencia así. Podés usar lisa zanahoria, y cremosa. La misma cantidad. Vamos a colocar la preparación en un recipiente y vamos a agregar la harina. ¿Qué harina voy a usar? Yo voy a usar harina de arroz, 1 taza. Te cuento que en lugar de harina de arroz podés usar también harina de avena, podés usar harina de garbanzo, podés usar harina de trigo sarraceno. Vamos a integrar bien la harina. Es muy importante que la masa nos quede súper húmeda. ¿Por qué? Porque de esa forma las salchichas no van a quedar secas. Así que vamos a armar la masa y la vamos a dejar descansar por 10 minutos. Pasado ese tiempo vamos a preparar el molde para cocinar las salchichas vegetales en el horno. Vamos a formar las salchichas vegetales. Mirá la masa tiene que ser súper húmeda, porque de esa forma las salchichas no te van a quedar secas. Y si te cuesta trabajar la masa, podés ponerte aceite en las manos y trabajarla con un poco de aceite en las manos para que no se te pegue. Bueno, vamos a armar los cilindros y vamos a cortar, mirá todas las que salieron, 16 unidades. Con esta cantidad de salchichas vegetales las podés colocar en el freezer, duran hasta 3 meses. Siempre te sugiero, antes de frizarlas, te conviene precocinarlas. ¿Sí? Es lo que voy a hacer yo. Yo las voy a cocinar primero en el horno a 180 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos. Y como no las voy a comer en el momento, las voy a frizar. Una semana después las saqué del freezer todas juntas porque las voy a calentar a todas. Las dejo 5 minutos fuera del freezer. Ya tengo listo una salsita con tomate, cebolla y orégano y unos pancitos de avena deliciosos que preparé. De esta forma, más o menos 5 minutitos, las voy a ir girando. También las podés calentar en una sartén o las podés calentar en el horno o las podés calentar en una parrilla. Mirá qué bien que se ven estas salchichas vegetales. Probá esta receta. Cuando la pruebes, contame en los comentarios ¿qué te parecieron? Para preparar estas deliciosas hamburguesas de lentejas vamos a usar 200 gramos aproximadamente de lentejas crudas que vamos a dejar en remojo. Al día siguiente vamos a pelar 3 papas pequeñas, aproximadamente 280 gramos, las cortamos en pedazos y la lenteja le retiramos el agua del remojo, las enjuagamos, les agregamos agua para cocinar, le vamos a colocar las papas y unas hojitas de laurel y sal a gusto. Mientras se cocina la papa y la lenteja, vamos a pelar
una cebolla pequeña de 100 gramos y media zanahoria aproximadamente también de 100 gramos. La vamos a rallar la zanahoria. Una vez que la lenteja y la papa están cocidas, vamos a colocarlas en la procesadora. Lo que nos va a ayudar a ligar las hamburguesas es la papa. Si no te gusta la papa, puedes usar camote, boniato o yuca. La idea es que uses un almidón natural que venga con este ingrediente. Vamos a colocar la mitad de las lentejas cocidas, la otra mitad la reservamos y sumamos la cebolla, algo verde, yo voy a usar albahaca, puedes usar perejil o cilantro, y la zanahoria rallada. La zanahoria rallada le va a dar un toque de humedad a estas hamburguesas. Procesamos bien y mientras tanto voy a aprovechar para mostrarte un poco del paisaje del lugar donde vivo. Vivo en Brasil, en una isla. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Vamos a volver con la procesadora, vamos a remover los ingredientes y aprovechar para sumar los condimentos que son muy importantes. Vamos a colocar una cucharada de orégano, 2 cucharaditas de pimentón dulce, 2 cucharaditas de comino y pimienta negra a gusto. Procesamos hasta obtener una pasta como esta, como un picadillo, y sumamos las lentejas que habíamos reservado, la otra mitad de lentejas, que le van a dar una textura a las hamburguesas y van a quedar fantásticas. ¿Qué harina para rebozar voy a usar? Harina de mandioca tostada, que es la más fácil de conseguir en el lugar donde vivo, en Brasil. Es económica. Yo te sugiero que uses la harina para rebozar que usas habitualmente. Y si no sabes cuál usar, te sugiero que uses avena molida o semillas, un mix de semillas molidas, también puede quedar muy bien. Y vamos a mezclar. La idea es que nos quede una consistencia bien compacta. Para eso vamos a colocar la preparación en la mesa de trabajo y la vamos a amasar un poco. Para ir compactando, vamos a ver que nos va a quedar una consistencia firme. Si notas que se desarma es porque le pusiste más harina para rebozar de la que hacía falta. Yo te cuento que usé 100 gramos de harina de mandioca tostada. Solo 100 gramos, con eso estuvo muy bien. Ahora las vamos a armar. Cuando las armes te vas a dar cuenta que van a quedar así, bien armadas, bien firmes. Y los ingredientes están todos cocidos, así que la cocción de estas hamburguesas es rapidísima. No las voy a cocinar en el horno porque podés cocinarlas en la sartén o como yo en la plancha. Y si querés cocinarlas al horno, también las podés cocinar al horno. Se cocinan rapidísimo, vuelta y vuelta hasta dorar. Con un poquito de aceite de oliva las voy a pintar de un lado y del otro. Mirá, de esta forma. Y mientras pinto las hamburguesas de lenteja, voy a calentar la plancha en la que las voy a cocinar. Una vez que la plancha está caliente, coloco las hamburguesas a fuego medio, más o menos 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo duran estas hamburguesas? Te cuento que las puedes guardar en el refrigerador por aproximadamente 3 días o también las podés congelar, las podés guardar en el freezer. Pasados los 5 minutos de cocción de un lado, las das vuelta, así como las estoy dando vuelta yo. 5 minutos del otro lado y son una delicia imperdible. Muchas gracias por acompañarnos en este video y si te gusta el contenido que compartimos en este canal, te invito a hacerte miembro del canal Recetas de Gris tocando el botón aquí abajo, unirse.